Hello everyone, this is the first English class of the second term, and before starting I had to say that I miss you so much and I hope you can understand and learn all the topic of this period for this virtual classes, right? And of course, all the teacher will help you if you don't understand something, and you can write and you can ask and we can communicate by this way, right? Okay, the first topic that we will see is the simple past tense. In this case, the simple past tense. Bien, chicos, en español, es un gusto para mí grabar esta clase para todos ustedes. Espero que tomen este tiempo como una oportunidad para leer un libro o aprender una nueva habilidad. Bien, y pues evidentemente, ¿no? Estudiar y cumplir con sus obligaciones académicas y poder continuar con el proceso educativo desde sus casas, ¿no? Bien. Comenzaré hablando del primer tema que tiene que ver con el segundo periodo y es relacionado a el pasado simple. Bien. Yesterday, bien, tiene que ver con el ayer. Ahora bien, ¿qué es el pasado simple y cómo lo usamos? Vamos a ver también cuáles son las clases de verbos que se presentan, que están los verbos regulares y están los verbos irregulares. Lo veremos a continuación. Okay, we use simple past tense to express an activity completed in the past. Bien, nosotros usamos el pasado simple al referirnos a una actividad que se completó en el pasado, quedó congelado en ese tiempo. Bien, ahora bien, hay varios tipos de oraciones. There is the different types of sentence. In this case, affirmative sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Bien, tenemos las oraciones afirmativas, negativas y las interrogativas. Bien, vamos a analizar cómo construimos una oración en el pasado simple, comprendiendo que es una acción que se realizó en el pasado en un periodo de tiempo específico. Bien, en este caso, they went to school. Ellos fueron a la escuela. Si analizamos, primero tenemos que tener presente que para construir una oración debemos poner un pronombre. En este caso, they, you, we, he, she. Bien. Ese es el primer paso, poner un pronombre. Después, ¿qué debemos tener presente? Debemos poner el verbo en pasado. En este caso, el pasado del verbo go, del verbo ir es went. They went to school. Ellos fueron a la escuela. Bien. Entonces, pronombre, verbo principal en pasado y el complemento. Ese es el orden para construir una oración en pasado simple. Ahora bien, tenemos aquí la forma negativa. ¿Cómo funciona esto? Bien, primero que todo, hay que tener presente que debe ir un pronombre. En este caso, they. Ellos no fueron a la escuela o al colegio. Bien. ¿Qué ocurre aquí, chicos? Deben prestar mucha atención en esto. Bien, que en la forma negativa el verbo va en presente, al igual que en la forma de pregunta. Bien, es decir, que solamente el verbo va en pasado en la afirmación. Pero ahora bien, ¿por qué razón? What is the reason for this situation? Okay, the reason is the auxiliary.
Because the auxiliar helped to the verb to change in the past. Porque el auxiliar, en este caso el did not, que es el mismo didn't, y el did, transforma el verbo a el pasado. ¿Y qué significa el didn't? El didn't significa no. They didn't go to school. Ellos no fueron a la escuela. Entonces, rebobinemos. Para la forma afirmativa, debo tener muy presente que el verbo va en pasado. Para la forma negativa e interrogativa, que ya lo veremos a continuación, el verbo va en presente. They did not o didn't, que es la forma corta, go to school. Ellos no fueron a la escuela. Entonces, didn't significa no. Y no cambia el verbo, se pone en presente. Bien. Ahora bien, ¿cómo construyo yo la pregunta? Hay que tener presente que para yo identificar el pasado, para yo construir una pregunta en el pasado, siempre, always, we had to put at the beginning of the sentence, of the interrogative sentence, the auxiliary did. Bien. Para construir la pregunta siempre al inicio debe ir el did. Ellos fueron a la escuela o ellas fueron a la escuela. Bien. En este caso vemos que el auxiliar va primero el did, después va el pronombre they y después va el verbo en presente. Finalmente tenemos el complemento. Did they go to school? Ese siempre va a ser el orden. Entonces, para construir una pregunta siempre se va a poner el did. Ahora bien, ¿ocurre lo mismo con todos los pronombres? Sí, ocurre lo mismo con todos los pronombres. Para la negación va a ser el did not o el didn't. Y para la pregunta siempre va primero el did, después el pronombre, es decir, el sujeto quien realiza la acción, en este caso ellos, y después va el go. Bien. En este caso también podemos usar un proper noun, es decir, un sustantivo propio. Puede ser Raquel, Juanito, con Pedrito, o bueno, en fin. Bien. Aquí, ¿qué tenemos aquí? Tenemos otro ejemplo. En este caso, he swam, él nadó. Bien, como observamos, en la forma afirmativa, el verbo está en pasado. Pero ahora bien, si nos vamos a la forma negativa, como les venía contando, el verbo está en presente. Si ustedes analizan swim, nada, presente, swam, nadó. Pero aquí dice él no nadó. ¿Por qué razón? Porque el didn't ya me está transformando ese verbo a el pasado, ¿no? Bien. Ocurre aquí lo mismo. Did he swim? ¿Él nadó? Bien. Miren que primero va el auxiliar did, después el pronombre y finalmente tenemos el verbo en presente. ¿Por qué razón? Por la misma cuestión que les estoy explicando. Ya el auxiliar nos ayuda a transformar el verbo a el pasado. En negación es didn't y en forma interrogativa es el did. Did he swim? ¿Él nadó? Bien. ¿Se acuerdan de las double H question que vimos en el primer periodo? Que les estaba hablando del what, del who, del how, where, when, whom. Bien. Aquí cobran un papel protagónico. Bien, quiero que tengan en cuenta algo y es importantísimo. Olvídense para hablar del pasado del do o el das. Por favor, en el pasado simple nada tiene que ver con el do o el das. El do y el das sí se usa para el presente, pero en el pasado simple vamos a usar el did. Miren que es mucho más fácil. ¿Por qué razón? Porque el did se usa en todos los pronombres. No importa si es ella, si es él, si es nosotros, si es ustedes, no. El did va para todos los pronombres. En cambio, si recuerdan que en el presente simple, que el do solamente para el yo, para el tú, para el ellos, y el das para el él, para el ella, el esto, no. En el pasado simple,
solucionaron el problema y solamente van a trabajar con el did. El auxiliar did es el que se maneja. Entonces no quiero verlos porque me los conozco, y aclaro porque los conozco, poniendo el do o el das. No, olvídense de eso. Estamos hablando del pasado. Y el pasado trabajas con el auxiliar did. En este caso, miren la pregunta de información. ¿Dónde él nadó? Where did he swim? Bien. Tenemos el WH question and plus the auxiliar plus the pronoun and finally the verb in present. Bien, tenemos el WH question, el auxiliar did, el pronombre y finalmente el verbo en presente. Miren que se cumple la regla. What did they do yesterday? ¿Qué ellos hicieron ayer? Ok, they ate an ice cream. They ate an ice cream. Ellos comieron un helado. Bien. Palabras claves que nos permiten identificar cuando estamos hablando del pasado. En este caso tenemos yesterday, que es ayer, last week, semana pasada, last night, anoche o la noche pasada, 2 days ago. Este sale mucho en las películas. 2 days ago es 2 días atrás, o 3 years ago, o 3 años atrás. On Saturday, miren, hay un día específico donde ocurrió la acción o la situación en el pasado. En este caso, un día. On Saturday es un sábado como tal. Last weekend, el fin de semana pasado, etc. Bien, aquí tenemos una serie de imágenes que les pueden ilustrar un poco más a qué me refiero con esto. Bien, tenemos un señor que está construyendo una casa. Tenemos a alguien que posiblemente está yendo de compras. Tenemos una mujer que está conduciendo. Y tenemos un niño que está pintando. Por lo visto está pintando. Y alguien que está cocinando o preparando un pastel, pareciera. Porque hay flour, eggs in a bowl. And he is mixing. Y él está mezclando como tal. Bien. Vamos a ver los ejemplos. Miren, todas estas oraciones están en afirmación. Por esa razón, ok. Bien, voy a parar un momento el video para poner a cargar la laptop. Espérense ahí, un momentico. No se muevan de ahí. Bien, regresamos con el video. So sorry guys, but you know my laptop sometimes happens that. Bien chicos, como les venía comentando, vamos a minimizar esto aquí. Aquí tenemos algunos ejemplos de oraciones en pasado simple en afirmación, que tienen que ver con las imágenes que vimos anteriormente en esta diapositiva. Bien. He built a house. Él construyó una casa. She bought a car. Ella compró un carro. He drove a car. Él condujo un auto. O she drove a car. O ella condujo un auto. They cooked a cake. Ellos cocinaron un pastel. O bien, he painted the wall. O bien, él pintó la pared o el muro. Bien, chicos, esta vendría siendo la explicación. Ahora viene la parte número 2, que es la parte más chévere para mí porque requiere un poquito más de su atención. ¿Cómo les parece que en el inglés hay 2 clases de verbos en pasado? Y ustedes dirán, ¿cómo así, profe, que hay 2 clases de verbos? Sí, hay 2 clases de verbos. Están los verbos regulares y están los verbos irregulares. ¿Qué ocurre con esos verbos? Bien, vamos a verlos cada uno de ellos para que ustedes puedan comprenderlo un poco más. Comenzamos con los verbos regulares. Bien. Chicos,
¿Cómo les parece que los verbos regulares son aquellos verbos que les añadimos la ed para transformarlos a el pasado? Es decir, que si yo tengo visit, que es visitar, para transformarlo a el pasado le añado la e y la d. Visited. ¿Bien? En este caso, ¿qué pasa cuando el verbo termina en e y es regular? Le añado solamente la d porque ya tiene la d, ¿no? Entonces, rebobinemos. Verbos regulares son aquellos verbos que para transformarlos a el pasado debo añadir el sufijo o la inflexión o las dos letras para que comprendan la e y la d. Bien. En este caso está la primera regla, que es la regla general, la excepción, que es cuando termina en e, se le añade solamente la d, y ahora bien viene la tercera regla, que dice, ¿qué pasa cuando el verbo termina en y? Es muy sencillo, chicos. Simple y sencillamente debo quitar la y y cambiarla por una i latina. Y le añado el sufijo o la inflexión ed. Bien. Carry, que es cargar, sostener, mantener, ya sea un bebé o lo que sea que estés cargando. Entonces, carga, cargó. Mantiene, mantuvo. Bien, este es el pasado. O bien está la última regla que me parece una de las más valiosas, y es que cuando el verbo es de una sola sílaba, de un solo golpe, tiene un estrés, un acento fuerte, por ejemplo, stop, que es parar, dig, que es cavar, cut, que es cortar, se le duplica la consonante al verbo. Mira, stop, stop it. Bien, para, paró. Se le duplica la consonante y finalmente le añadimos la preciosa y hermosa ed. Divina. Hermosa. Bien. Estas diapos se las voy a subir a la plataforma para que las miren, las analicen y hagan lo mismo que voy a hacer aquí. Este va a ser el ejercicio que van a tener como práctica. Bien. Más unas páginas que les voy a dejar de la plataforma, porque vamos a trabajar de lo lindo, chicos. De lo lindo con esto. Bien. Bien. En este caso tenemos la oración Molly, una línea, una carta a su prima ayer en la mañana. Entonces Molly posteó, envió, mandó. Bien, aquí está. Este es el verbo postear, enviar. Entonces miren que inmediatamente se conjuga y se le añade la ed para que quede en pasado. Aquí, siguiente oración. Solamente con un clic para que no les salga la respuesta, ¿no? Cuando las vayan a hacer en su casa, ¿no? Last Christmas, my granny, la Navidad pasada, abuelita, granny es abuelita también, ¿no? Tejió. Aquí debe ir tejer, ¿no? Porque evidentemente está tejiendo. A nice scarf for me, una genial bufanda para mí. Entonces, miren que cumple con la regla, sí, es un verbo de un solo golpe. Le duplico la consonante y le añado la terminación ed, porque es un verbo regular. Bien. Thomas, línea. The bears in the country. Bien, country puede ser país, pero country también puede ser una zona rural, ¿no? Country también es algo rural. Por eso la música country en Estados Unidos es considerada la música del pueblo y para el pueblo, ¿no? Bien. Thomas vio, tiene que ver con ver, las aves en el pueblo o en la zona rural, ¿no? Entonces, sería el verbo watched. Miren que es regular, por ende le añado la terminación ed. Bien. Ya miraremos los irregulares, así que ustedes tranquilos, ¿bien? Vamos a hacer esta última y ustedes ya van a completar las demás que hacen falta en sus casas, ¿no? Our neighbor's baby lonely last night. Nuestro bebé vecino. O bebé del vecino. Muy bien. Ruidosamente anoche. ¿Tiene que ver con llorar? Sí, miren, cumple con la regla. Por supuesto que yes. Bien. Miren, cried. Cried. Our neighbor's baby cried lonely last night. Bien. Termina el verbo en Y. Por ende, la cambio a una i latina y le añado
the suffix of the inflection ed at the end of the verb. Bien, chicos, las demás, que son más, obviamente, las van a hacer ustedes solitos. Traten de hacerlo ustedes solitos. Traten de practicar la regla como tal. Bien. Vamos a mirar los verbos irregulares. Bien. Chicos, ¿cómo les parece que, a diferencia de los verbos regulares, quiero que presten mucha atención en esto? A diferencia de los verbos regulares, los irregulares son los que rompen las reglas. Es decir, son los que dicen, qué pena, pero yo en el pasado no me conjugo con la D. Yo me conjugo como yo quiero. Por ende, son verbos que se aprenden by heart. You have to learn this verb by heart because there isn't any rules for this verb. For that reason, you have to study a lot the verb and you have to practice with exercise at home, or watch it more videos, or try to put some verbs in your bedroom and that kind of things. Bien, para esto, chicos, para aprenderse los verbos en pasado simple, los irregulares, es de memoria, porque son verbos que no cumplen con la regla de la ED. Es decir, que si become es llegar a ser, el pasado de este verbo es became. ¿Cómo usted los aprende en la práctica? Más adelante les diré que tengo una tareita para ustedes, que es que, bien, se las digo, pero todavía no se las voy a poner. Ya será para la semana número 12. ¿Qué van a hacer? Van a hacer fichas con los verbos en presente y en pasado y las van a poner por su casa. Sí, las van a regar por su casa. Porque el cerebro suele ser muy visual y me van a mandar la evidencia de que hicieron la tarea. El cerebro suele ser muy visual y cuando yo veo algo, cuando yo me levanto y veo una imagen todos los días o una palabra todos los días, es más fácil que uno se la aprenda, ¿no? Cuando tú eres más visual. Entonces, mire, el pasado de become es became. Llegar a ser. Llegó a ser. Bien. Seguimos con la otra. Drink. Drink es beber. El pasado de drink es drunk. Bebió. Como ustedes pueden ver, la regla se fragmenta por completo, ¿no? Bien. Eat. Comer. Pasado. Miren, ate. Es un verbo irregular en el pasado. Fly. Volar. Pasado. Flew. Bien, chicos, y lo dejaré hasta ahí porque los demás se los voy a dejar para que lo exploren un poco más. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido un poco más sobre este tema. No obstante, preguntas o lo que requieran, voy a estar conectada con ustedes y espero que tengan un excelente día.